14. Ara mateix el que farem serà saludar una altra persona, un altre convidat en aquest programa. Vàrem parlar amb ell fa un parell de setmanes i el tenim ja, crec que, connectat via Skype. És en Jesús Sánchez. En Jesús Sánchez és el president d'Abone. Abone és l'associació d'oci nocturn de les Illes Balears. Jesús, molt bon dia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Fase 0, día 1 de la fase 0 de desescalada. Bueno, ya conocemos un poco esas fases que no por fechas, sino que están planteadas más bien por fases, ¿no? Que hay que ir pasando una a otra. Pero bueno, vamos a hablar de la Asociación Balear de Ocio Nocturno. Hablábamos ya, ¿no?, hace unas semanas con usted precisamente desde este programa también de, bueno, cómo sería, ¿no?, y cómo convendría hacer esas aperturas para los locales de ocio. Finalmente hasta la fase 3, si yo no me estoy equivocando. ¿Cómo ven esta fase de desescalada desde el sector? Pues mire, nosotros la vemos con gran preocupación, en principio, porque no tenemos claro las medidas que tenemos que aplicar. Entonces, vamos a ver, yo creo que esta desescalada que vamos a ir viendo progresivamente en distintos sectores nos va a poner a nosotros el escenario concreto para que en esa fase 3, en ese momento que lleguemos, lo podamos hacer absolutamente con todas las garantías. Recuerdo que en la anterior entrevista que tuvimos hace unos días, en la anterior conversación, Jesús, estábamos hablando, ¿no?, de qué manera, ¿no?, se podrían reabrir locales de ocio, ocio nocturno, entretenimiento, salas de fiesta, discotecas, pubs. Y hablábamos mucho del modelo chino, ¿no? Estuvimos hablando de cómo lo habían hecho en China y se estaban ustedes como fijando un poco, ¿no?, desde el sector para saber de qué manera se podría reabrir aquí también esta actividad. Finalmente, parece ser que en esta fase 3, ¿no?, se han puesto una serie de requisitos. ¿Cuáles son y están ustedes, bueno, cómo los ven? ¿Qué valoración hacen de esos requisitos? Bueno, nosotros sí que es cierto que nos fijamos en China, pues porque eran ciudades que estaban muy cerca del epicentro donde se produjo los primeros casos de coronavirus que todos conocemos, y entonces intentábamos transmitir un mensaje de esperanza, teniendo en cuenta que efectivamente la cultura oriental no es la misma que la occidental, pero sí que es cierto que tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias. Como ustedes saben, parece que llevamos muchísimo tiempo en esta situación, pero al fin y a la postre estamos a punto de pasar 2 meses, y tanto las administraciones, las instituciones como el sector empresarial nos estamos adaptando absolutamente a todo. Nosotros pues estamos preparados para que en el momento que se nos levante la barrera pues podamos incorporarnos a esa actividad en las condiciones que nos marquen, aplicando las medidas de seguridad para garantizar tanto la seguridad de nuestros trabajadores como la seguridad de nuestros clientes, que pueden seguir disfrutando de algo que es esencial en nuestra sociedad, que es el ocio y la cultura. Una sociedad inteligente incorpora siempre la cultura y el ocio como una parte importante de su desarrollo. Entonces, nosotros que somos especialistas, y sobre todo en Baleares, Mallorca, Ibiza, son un referente mundial en nuestro sector, pues entonces vamos a adaptarnos a todas esas medidas que espero que en breves fechas estén ya clarificadas. Es importante no saber cómo hay que hacer las cosas, ¿no?, cuando el momento llegue. Planificación. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros tenemos aproximadamente un calendario que dependerá muchísimo de cómo van actuando esta desescalada y el comportamiento de los otros sectores. Nosotros cruzamos los dedos y estamos confiados en que todo se va a desarrollar dentro de esa llamada nueva normalidad, y entonces en el momento que nos toque a nosotros pues levantar esa barrera, lo vamos a hacer con todas las medidas que las autoridades sanitarias nos puedan decir que tenemos que aplicar, de tal manera que nosotros ya hemos redactado un documento y presentado en la Secretaría de Estado de Turismo la semana pasada para que sea validado por el Ministerio de Sanidad, y a partir de ese momento, a diferencia de estos sectores que empiezan a abrir hoy pues de una manera lenta, pues queremos que tener las cosas claras para poder garantizar tanto esa seguridad como de los clientes como lo de los trabajadores. Ha hecho usted referencia en un par de ocasiones ahora mismo, Jesús, a la responsabilidad, ¿no?, de los primeros sectores, ¿no?, que van a poder empezar, ¿no?, a reactivar
parcialmente, eso sí, su actividad productiva y económica. Será importantísimo que todo se haga a la perfección. Sí, sí, efectivamente, que se haga a la perfección, que seamos capaces de controlar las posibles repuntes que haya de estos contagios y que sobre todo que los servicios sanitarios y asistenciales tengan capacidad para recoger a aquellos que puedan estar afectados. Fíjese que escuchando a los multitud de médicos y expertos en la materia sí que reconocen que los tratamientos de hace un mes y medio no tienen nada que ver con los que se están aplicando ahora. En ese sentido, tenemos bastante esperanza en ver que en pocas semanas las cosas irán cambiando y sobre todo que la garantía de las personas que en caso de que se infecten no van a tener que derivar en una UCI, pues a base de un tratamiento que se pueda ir aplicando, pues eso va a relajar muchísimo la situación, aunque no podemos bajar la guardia en ningún momento. Es así. Usted, además, Jesús, es de presidente de ABON en Baleares, es vicepresidente nacional, tengo entendido. El sector en España, hacemos referencia evidentemente a Baleares y sobre todo a Mallorca e Ibiza, que hablaba usted antes, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no?, que bueno, cuando hablamos, ¿no?, del conjunto del Estado, el sector servicios, el sector turístico evidentemente y el sector del ocio representa un número importante en cuanto a la actividad económica, ¿no?, de todo el país. Además, sé que han hecho algunas reuniones, hablaba, ¿no?, de que le habían remitido antes un documento también desde su sector y el colectivo al cual representa en la Secretaría de Estado de Turismo. ¿Qué reuniones se han hecho? ¿Qué contactos hay también con las instituciones de aquí de las Islas Baleares? Y bueno, ¿cómo va un poco todas esas reuniones y todas esas comunicaciones? Pues mire, nosotros desde el minuto uno empezamos a prepararnos ante esta situación. Eso nos permitió pues elaborar ese documento de medidas higiénico-sanitarias para nuestro sector, que tuvimos la posibilidad de presentarlo como le decía, a la Secretaría de Estado de Turismo y posteriormente ellos lo remitían al Ministerio de Sanidad para que pudiera validar esas medidas. Mantenemos reuniones permanentes a través de nuestra Federación Nacional España de Noche con la COE. Nosotros somos miembros del Consejo de Turismo de la COE y eso nos permite estar presentes en muchísimos foros donde ahora mismo se están discutiendo cosas trascendentales, no solo para el momento actual, sino para el futuro de la economía de nuestro país. Nosotros somos una actividad económica y lo que tiene que procurar las autoridades y las instituciones es dictar las medidas necesarias para que las empresas no mueran. Ahora mismo se encuentran en una situación muy, muy, muy difícil, pero no podemos dejar que mueran, pues porque una empresa que está muerta ya no se recupera. Sin embargo, aunque esté muy tocada alguna de ellas, pues siempre hay posibilidades de recuperarla y sobre todo nos preocupa el compromiso con la sociedad que tenemos, el compromiso con nuestros trabajadores, porque debemos generar empleo, que es lo principal que necesita este país. ¿Han tenido suficiente apoyo en este sentido desde la Administración? ¿Se sienten ustedes apoyados y también les dan facilidades para su sector a la hora de hacer esta reactivación económica? Pues mire, yo estoy seguro de que las instituciones ahora están viviendo una situación de colapso y a nosotros nos gustaría que las cosas se hicieran mejor. No tenemos fórmulas mágicas, pero es cierto que hay muchas medidas que se podían aplicar. En este momento tenemos la gran incertidumbre con respecto a los ERTE, los famosos ERTEs, que yo creo que es el pilar central de ahora mismo la situación que estamos viviendo, pues porque todas las personas podrán entender que una empresa, una actividad, un establecimiento no puede abrir con el 50% previsto de actividad y tener que recuperar al 100% de la plantilla, porque esto le lleva a un abismo. Tenemos un túnel, estamos viendo el final del camino, pero lo que no podemos ver al final del camino es un precipicio. Entonces, para esto las instituciones nos tienen que ayudar. Tienen que ser conscientes, y de hecho estoy convencido de que lo son, de que los empresarios, las actividades económicas son las que se tienen que poner en marcha inmediatamente después que tengamos garantizado las medidas sanitarias. Y en eso no tenemos pues una relación excesivamente estrecha con las autoridades, las instituciones locales, y sí estamos teniendo una relación muy intensa con las instituciones nacionales. Jesús, una cuestión más. Hablaba, ¿no?, en principio se habló de un tercio, luego se ha modificado, se habla de un 50%, ¿no? Cuando se empiece a reactivar, hablamos del sector sobre todo de la hostelería, de la restauración, ¿no?, de bares, de cafeterías. En el tema de los locales de ocio también se ha incrementado al 50% cuando puedan abrir las puertas.
Pues mire, yo creo que vamos a tener que esperar estas semanas donde las actividades se van a incorporando pues con las aperturas progresivas, y eso nos va a señalar exactamente en qué porcentaje vamos a poder abrir nuestro establecimiento. Esto es un planteamiento que, fíjese, que incluso en las salas de fiestas, discotecas, bueno, yo le diré que nosotros representamos todos aquellos establecimientos que utilizan la música como un elemento principal. Efectivamente, las discotecas y la música no serían nada, pero los pubs, los cafés concierto, cafés teatro, pues necesitan de esa música. Yo creo que las licencias administrativas que tenemos con respecto a nuestros aforos están dictadas en función de indicadores muy diferentes a lo que es el distanciamiento social. Nosotros ya tenemos unas medidas dictadas pues para planes de evacuación que nos garantizan pues el éxito en todas estas actividades. Mire, tenemos que adaptarnos a eso. Lo que no puede ser, porque no tiene ningún viso de tener continuidad, es que una actividad de sala de fiestas, de discoteca, de café concierto, incluso de restaurantes o de bares, se planteen su futuro con el 50% de la capacidad que pueden tener, porque así no vamos a generar empleo de ninguna de las maneras, y ahora este país necesita eso. ¿Qué medidas cree usted que se deberían de tomar para volver a la actividad, a una actividad relativa, evidentemente, ¿no? Dentro de ese nuevo escenario, de esa nueva normalidad a la cual caminamos, ¿no? Con esta desescalada? Me hablaba usted antes de un documento de medidas higiénico-sanitarias. ¿Por dónde irían las medidas concretas, ¿no?, que se tendrían que poner encima de la mesa? Bueno, pues mire, nosotros todavía no tenemos confirmación de que lo que hemos ofrecido pues tenga confirmación por parte del Ministerio de Sanidad, pero sabemos que podemos aplicar muchísimas de las medidas que no serán muy distintas a otros sectores. Estamos viendo cómo comercios, en función de citas previas y tal, en estos primeros momentos se están adaptando. Restauración pues va a pasar también ese trance pues para poder incluso recibir clientes y darles servicio de gastronomía en el interior de sus establecimientos, y nosotros tendremos que hacer lo mismo. Como punto de partida, abrir con yo no diré aforo, con una densidad de ocupación en nuestros establecimientos inferior a la prevista. Esto se puede mantener durante un espacio pequeño de tiempo. A partir de ese momento, nosotros tenemos que, de alguna forma, reactivar nuestra actividad, teniendo la posibilidad de tener el 100% de nuestra densidad de ocupación. Uh-huh. El objetivo sería pues recuperar ese 100% de ocupación, ¿no? Como decíamos, ¿no? De aforo, ¿no? Dentro del local, que ya viene delimitado, como bien usted explicaba, ¿no? Con precisamente toda esa capacidad de aforo que está, ¿no?, en todos los establecimientos, y que se exige además por ley, ¿no?, cuando uno tiene una licencia, ¿no?, de actividad. Por cierto, Jesús, claro, hablamos de la problemática a la que se enfrenta el sector. Dadas las circunstancias, hablábamos antes de Mallorca, de Ibiza. Por estas fechas, bueno, ya se habrían hecho las aperturas, ¿no?, de las discotecas, por ejemplo, en Ibiza, que representa, bueno, pues una actividad importante. Sí, en todas las islas nuestros establecimientos ya estaban poniendo los motores en marcha cuando el 14 de marzo se dictó el estado de alarma. Estábamos todos preparados para seguir ofreciendo aquello que nos hace únicos, es decir, el ocio, el entretenimiento, la cultura. En este momento, pues la verdad es que sobre todo las Islas Baleares están viviendo una situación mucho más preocupante que otros territorios nacionales. Nosotros estamos supeditados a que son los tráficos aéreos que nos van a hacer llegar clientes aquí, incluso ya no estoy hablando de mercados internacionales, alemán, británico, francés, sino que estoy hablando del mercado nacional. Nosotros este verano vamos a tener que dedicar todos nuestros esfuerzos para que el público local pues pueda asistir a nuestros establecimientos y tenga la garantía de pasárselo bien. Además de cuenta una cosa, sí. Estamos viendo cómo en este verano, bueno, y estas últimas semanas, eventos tan importantes como pueda ser las Fallas de Valencia, la Feria de Sevilla, los Sanfermines, han estado absolutamente cancelados, con lo cual nosotros en los establecimientos cerrados, que tendremos capacidad de controlar en función de las medidas que debamos aplicar, debemos ser capaces de ofrecer esa diversión, ese entretenimiento, ese ocio, esa cultura a todo el público que quiera visitarnos. Uh-huh. ¿Cuántas empresas ahora mismo forman parte de la asociación aquí en Baleares? Perdón, no le he escuchado bien. ¿Cuántas empresas forman parte de la asociación pues de Abone? Nosotros tenemos alrededor, no llegamos a los 100, tenemos alrededor de 80 empresas que representamos, y como le decía antes, representamos establecimientos
en donde la música es el elemento principal. Entonces, bueno, pues tanto de salas de fiestas, salas de baile, discotecas, cafés concierto, cafés cantante, bueno, todo el espectro donde esa actividad principal es la música. Hablamos de la asociación, hablamos de Diabone, hablamos de, bueno, pues como bien decía, ¿no? Todos esos establecimientos que se rigen, ¿no? Como actividad principal a través de la música, de los café conciertos y de esos cafeteatros también, se hacen, bueno, además de conciertos, ¿no? Algunas y otras actividades también culturales, ¿verdad? Y que ahora el tema del aforo, como decíamos, de evitar aglomeraciones, sobre todo, y el tema de las medidas higiénico-sanitarias van a ser fundamentales. Claro, cuando uno piensa en cómo vamos a ser o cómo va a ser, vamos a ir a un pub, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a estar el primer día que abran las puertas? Pues fíjese, vamos a intentar disfrutar de lo que nos ofrece ese pub en unas condiciones de seguridad absoluta que yo creo que las autoridades irán valorando en función de esa apertura progresiva de otro tipo de actividades, pero puede estar seguro de que nosotros, en este momento hay voces incluso que dicen ahora es el momento de cambiar. Yo creo que ahora es el momento de recuperar los escenarios que nosotros teníamos, y porque si no luego más adelante igual no tenemos capacidad de cambiar nada. Seguiremos ofreciendo esa actividad, seguiremos ofreciendo pues ese ocio, esa sensación de divertirse que es básico para nuestra sociedad. Ahora uno estaba pensando, ¿no? Y que hemos visto, y antes hablábamos de China, ¿verdad? Como en algunos accesos, bueno, tendrá muchísima importancia, entiendo, también el controlador de accesos en este tipo de locales. Fíjese que nosotros tenemos figuras en nuestra actividad normal que ya nos facilitan, aunque sea a veces difícil de creer, nos facilitan el aplicar todas esas medidas. Nosotros tenemos, a diferencia de otros sectores, pues los controladores de acceso, los controladores de ambiente interno, tenemos incluso un servicio de higiene y de limpieza de los lavabos de una manera pues mayor posiblemente que tengan otro tipo de sectores, y en ese sentido, de la misma manera que fuimos capaces de adaptarnos a la ley antitabaco, con todo lo que significó, pues también nosotros estamos preparados para ello. Entonces, estamos seguros de que en el momento que nos validen esas propuestas higiénico-sanitarias que hemos presentado, pues en ese momento estaremos dispuestos para abrir las puertas, siempre esperando que el virus esté controlado y que la seguridad de los empleados y de nuestro público sea lo absolutamente prioritario. Y de los clientes, claro. Me decía que habían entregado ese documento. Cuando vayamos a bailar, ¿tendremos que hacerlo con mascarilla o con guantes? Pues mire, estamos a la espera de que efectivamente eso tenga que ser así o no. No obstante, ya le puedo avanzar que en caso de hacerlo con mascarillas, lo vamos a hacer con las mascarillas más divertidas del mundo. Sí que es cierto que no es un elemento que hace 2 meses podíamos imaginarnos, pero nos tendremos que acostumbrar de la misma manera que nos acostumbramos a partir del año 2011 a prácticamente desvestirnos a la hora de coger un avión. Era impensable momentos antes de que ocurriera lo que ocurrió en septiembre, y a eso nos hemos adaptado y forma parte de nuestra vida cotidiana cuando tenemos que hacer un desplazamiento en avión. Bueno, pues seguro que hay elementos que aparecerán, que están apareciendo y que todos conocemos, mascarillas, guantes, geles y tal, que tenemos que incorporar inexcusablemente a nuestros hábitos diarios. Y en ese sentido nosotros también lo tendremos que hacer. Pero no se preocupe usted, que lo haremos de la manera más divertida y más ociosa que nos permita que la gente pueda seguir disfrutando de nuestros establecimientos. Se me ocurren muchísimas ideas, Jesús. Ahora no me estoy imaginando muchísimas situaciones, ¿no? El primer día que puedan abrir la puerta, ¿verdad? Y dices, bueno, pues aquí para el primer día ya unas mascarillas divertidas, como usted bien estaba apuntando ahora, Jesús. Sí, al final tenemos que alcanzar la normalidad que estábamos acostumbrados a vivir, seguramente reconduciendo algunos comportamientos, pero es cierto que esto es de alguna forma un paréntesis en la sociedad que estamos acostumbrados a vivir, y hay que intentar recuperarla al máximo posible. Lo principal ahora mismo, aparte de los temas sanitarios, que no voy a discutir, lo principal es reactivar esas empresas para que no mueran y para que puedan seguir generando puestos de trabajo, que es lo prioritario. Habla usted de esas empresas, ¿no?, que tienen que subsistir, ¿verdad?, que no mueran, ¿no?, en el camino, en el intento, y sobre todo también, ¿no?, esa permanencia de los puestos de trabajo tan importantísimo. ¿Prevén ustedes que haya establecimientos que no puedan aguantar? Hablo del tipo de establecimientos de ocio nocturno, de entretenimiento.
habrá algunos que digan, oye, no vamos a poder abrir la barrera. Y no sé si han calculado las pérdidas que ha generado, bueno, pues y que va a generar todavía, ¿no? Porque hasta la tercera fase, en este caso, no van a poder reiniciar de ninguna manera la actividad, a no ser que haya algún cambio. Pero en principio... Fíjese que hace algunas semanas las primeras informaciones nos situaban prácticamente en el escenario de Navidades. Sí que es cierto que el calendario de la desescalada pues nos ha facilitado el que tengamos un horizonte más cercano y nosotros, ya le decía antes, que estaremos preparados para activarlas. En ese sentido, pues vamos a seguir trabajando. Baleares tiene una situación, como le decía, mucho más complicada y singular, que es el estar pendientes de que la Unión Europea levante las barreras de los tráficos aéreos, que los mercados emisores tengan la seguridad de que destinos como Mallorca, como Ibiza, como Menorca, como las Islas Baleares, es un destino seguro, donde pueden seguir pasando unas vacaciones extraordinarias, pero sí que es cierto que este verano va a ser un verano muy complicado. Y algunas de esas empresas, como usted me preguntaba, posiblemente no tengan capacidad de recuperarse. Y por eso le decía que necesitamos medidas concretas de las autoridades, de las instituciones, para que esas empresas no mueran. Porque aunque se encuentren en muy mala situación, tienen que recuperarse y tienen que seguir generando empleo. Jesús, en cuanto a las pérdidas, decía yo, bueno, estamos en la 8ª semana, ¿verdad?, de estado de alarma. Todavía hasta la tercera fase quedan unas cuantas semanas por delante y un par de fases por delante todavía, ¿no?, que hay que ir pasando de pantalla e incorporarnos en los nuevos escenarios. Pero sí que es cierto que, claro, va a ser pues 3 meses, ¿no?, o casi 4, si yo no hago mal las cuentas, con la puerta cerrada. Pérdidas. Sí. ¿Han hecho ustedes algún cálculo? No, cálculo no hemos hecho. Nosotros, ya le decía antes, que empezábamos a calentar motores. Nosotros solemos hacer la previsión a final de temporada. No sabemos lo que pasará esta, pero sí que es verdad que la situación es muy, muy complicada. Entonces, bueno, vamos a mirar a ver de que aquellos que puedan mantenerse, aunque sea en UCI, pues para recuperar la empresa, pues no tengan demasiados problemas para hacerlo, y de esas instituciones todas las medidas necesarias para que las empresas, las actividades económicas no se mueran. Porque cuando han muerto ya es difícil recuperarlas. Si están en una situación complicada, siempre los empresarios hemos tenido iniciativas e ilusión para emprender de nuevo el modelo de actividad. Y en ese sentido necesitamos el apoyo de las administraciones. Los ERTEs, como le comentaba antes, son básicos, pero aparte de eso, las situaciones con respecto a la tributación impositiva y tasas de las administraciones locales nos tienen que dar una mano para que se reactive, porque de lo contrario, si no tienen actividad, ellos tampoco van a tener recaudación de tasas ni de impuestos, y por lo tanto aquí empezamos en un pez que se muerde la cola del que tenemos que salir. Es importante lo que está apuntando Jesús. En este sentido, bueno, también se van abriendo, ¿verdad?, líneas de la línea ICO, ¿no?, y se van aportando, ¿no?, dinero desde el Gobierno central. Abrieron una primera partida de 20.000 millones de euros, luego se anunció una segunda, ¿no? Progresivamente se va aportando a ese fondo para que los ICOs puedan llegar a las empresas y tengan esa liquidez, ¿no?, para aguantar. Bueno, pues estamos hablando de que serán ustedes de los últimos en abrir, por tanto van a tener que tener ahí, ¿no?, un buen colchón o una buena espalda, o la liquidez que pueda llegar a través de los ICO. ¿Está llegando esa liquidez? Pues con dificultades. También le diré que la situación es muy complicada y nosotros reconocemos que no es fácil de tramitar todas estas cosas, pero es cierto que la primera puesta en escena de los 20.000 millones, ahora posteriormente se ha puesto otros 20.000 y ahora se anuncian 30.000 millones más para que alcancemos los 100.000 millones de euros que el Estado va a garantizar a las entidades ICO para que presten a los empresarios, para que tengan más facilidad y más viabilidad en su negocio. En este momento se están tramitando, pero con mucha dificultad. Ya veremos, a ver si poco a poco, que ya le decía yo al principio de esta cita que tenemos usted y yo, pues hay que reconocer que esto no teníamos ninguna hoja de ruta, que hace
no llegamos a los 2 meses en cuyas semanas estamos descubriendo día a día comportamientos nuevos y cuestiones que tenemos que reconducir. En ese sentido, nosotros la relación que mantenemos con las instituciones es de máxima lealtad, aun sabiendo y reconociendo que la dificultad es máxima, pero necesitamos caminar conjuntamente con las instituciones, que ellos son los que en este momento nos pueden ayudar para que esas empresas no mueran. Jesús, si entre las medidas en la tercera fase dicen de desescalada, ¿verdad? Le dicen, por ejemplo, bueno, pues podrán abrir con 1/3 de aforo o de la capacidad, si lo prefiere así, o con un 50%, ¿se abrirían o no sería rentable? No, nosotros daremos el paso hacia adelante si lo tenemos que dar siempre y cuando el calendario sea corto. Lo que no podemos pensar es que en un espacio de medio y largo plazo nuestra actividad se vea constreñida al tener el 50% de la densidad de ocupación que tenemos. En el primer escenario, por decirlo de alguna manera, para ver cómo nos vamos comportando, ya le digo yo a usted que los empresarios estarán dispuestos a abrir en esas condiciones, pero siempre y cuando tengamos un calendario previsto y que no haya ningún repunte con respecto a los contagios para que en breve plazo podamos abrir al 100% de nuestras capacidades. Jesús, para terminar, un mensaje para transmitir a los asociados de Abone, a los empresarios y también a todos esos clientes que están deseando volver a disfrutar de su ocio. Pues fíjese, yo le diría uno, que es que en momentos de bonanza, pues nuestra gestión es permanente y diaria, pero en estos momentos le puedo garantizar que estamos trabajando de una manera muy intensa, desde las patronales que representamos al sector, los empresarios e incluso los trabajadores, a través de la preocupación que nos transmiten, de una manera muy intensa para que toda nuestra sociedad pueda recuperar aquellos momentos de ilusión y de entretenimiento a la que seguramente nos tendremos que adaptar de otra manera, pero que serán de éxito. Jesús Sánchez, presidente de Abone, Asociación de Ocio Nocturno de las Islas Baleares. Muchas gracias por la entrevista, por las explicaciones y bueno, estamos deseando todos que se pasen todas las fases, pero llegar a la tercera también, cuanto antes, ¿no? Para poder disfrutar, oye, de una manera diferente en un principio, ¿verdad? Pero para poder disfrutar también de todos esos locales que tanto nos hacen pasar tan buenos ratos de ocio, de entretenimiento y de música. Gracias, Jesús. Que vaya bien. Efectivamente, así lo conseguiremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias y mucho ánimo. Adiós. Buenos días.